Panamá, 27 de enero de 2026. En el análisis de hoy, el Estado panameño otorga una de sus más altas distinciones a un diplomático uruguayo. Se crean por ley nuevos festivales culturales para preservar el folclore y la música nacional. Decisiones clave en aduanas y en el espectro radioeléctrico que impactan el comercio y las comunicaciones. Y un vistazo a cómo el sistema legal organiza el complejo marco de protección a la niñez y a la adolescencia. A ver, a primera vista, estos documentos parecen, no sé, una colección de temas sin conexión. Un premio, una fiesta de pueblo, un permiso técnico, la titularidad de un terreno. Pero hoy vamos a intentar verlos de otra manera. Como si fueran piezas de un rompecabezas que, una vez armado, nos muestra una imagen coherente de cómo un país se construye a sí mismo, día a día. Empecemos por la pieza que mira hacia afuera, hacia el mundo. Se trata del Decreto Ejecutivo número 5. Resulta que le acaban de dar la máxima condecoración del país, la Orden General José de Fábrega, a un diplomático uruguayo, Sergio Enrique Abreu Bonilla. Es una figura con una trayectoria impresionante, ¿eh? Abogado, fue canciller de Uruguay por allá en los años 90, pero aquí viene el detalle clave, lo que justifica el honor. El decreto destaca su rol fundamental durante la Ronda Uruguay del GATT, que, para que nos entendamos, fue esa negociación maratónica que terminó creando nada menos que la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Y esto es mucho más que un apretón de manos y una medalla, ¿eh? Lo interesante es que, mientras en muchas partes del mundo se cuestionan estas instituciones globales y resurge el proteccionismo, Panamá está, como quien dice, haciendo doble clic en su apuesta por el multilateralismo. Es una declaración geopolítica muy sutil. En un mundo que tiende a fragmentarse, Panamá elige posicionarse como un punto de unión, como facilitador. Honrar a uno de los arquitectos de la OMC es un mensaje potente, tanto para el público interno como para sus socios internacionales. Es decir, nuestra identidad y nuestro futuro están ligados al comercio global. No lo había visto de esa forma. Entonces, este premio es casi una reafirmación de la política exterior panameña, justo ahora, en un momento de tanta incertidumbre global. O sea, elegir a esta figura, precisamente ahora, no es casualidad. Exacto, no es casualidad. La diplomacia simbólica rara vez lo es. Es una forma de anclar su identidad en un momento de cambio. Es como decir, mientras otros construyen muros, nosotros seguimos construyendo puentes. Y la OMC es uno de los puentes más importantes del sistema económico moderno. Este reconocimiento a Abreu Bonilla es en el fondo un reconocimiento a esa visión del mundo, una visión en la que Panamá juega un rol protagónico como hub. Es fascinante cómo un acto que parece solo protocolario puede tener tantas capas. Y esa idea, la de construir la identidad nacional, me parece el puente perfecto para pasar de la imagen que Panamá proyecta al mundo a cómo cultiva esa misma identidad desde adentro, en sus propias comunidades. Porque también se está legislando para proteger la cultura más local. Totalmente. Son dos caras de la misma moneda. Una nación fuerte necesita tanto el reconocimiento externo como el orgullo interno. Pues aquí tenemos la ley número 507, que crea oficialmente el Festival Cultural Gladys de la Lastra, allá en Penomemé, Cocle. El objetivo es muy claro: preservar el folclore y sobre todo celebrar el legado de esta compositora y educadora. Y no es una simple declaración de intenciones, le pone fecha y todo, cada año en los primeros 10 días de marzo. Pero lo que me llama la atención es que a una escala mucho más pequeña está también el decreto alcaldicio de Dolega, que oficializa el Festival del Almojábano con Queso 2026. Un festival para el almojábano con queso. Y aunque suene pintoresco, ese decreto del almojábano es estructuralmente tan importante como la ley del Festival de Gladys de la Lastra. Lo que vemos aquí es la formalización de la cultura. Cuando creas estos eventos por ley o por decreto, y más aún si les asignas un patronato con autonomía y presupuesto propio como en el caso de Penomemé, los estás blindando. ¿Blindando contra qué exactamente? Contra los caprichos del ciclo político. Un festival que depende del alcalde o del ministro de turno puede desaparecer con un cambio de gobierno, ¿cierto? Un festival creado por ley, en cambio, tiene garantizada su continuidad. Se convierte en un activo cultural permanente del Estado, no en un evento esporádico. Es la diferencia entre tratar la cultura como un gasto de entretenimiento y tratarla como una inversión estratégica. En la identidad nacional,
Y por supuesto en la economía local, porque estos festivales mueven el turismo interno, generan empleo, fortalecen el tejido social. Claro, le da una solidez que de otra forma no tendría. Es increíble pensar que un documento oficial protege algo tan de la gente como el almojábano con queso. Ahí es donde ves que la ley a veces toca la vida diaria de una forma muy tangible. Y para que esos festivales prosperen, para que la economía local se mueva, se necesita una maquinaria comercial que funcione sin tropiezos. Y eso nos lleva directamente a los puertos, a las aduanas. Precisamente. La cultura y la economía no son mundos separados. Se necesitan. Aquí tenemos una resolución de la Autoridad Nacional de Aduanas, la N250. En lenguaje sencillo, le da permiso a una empresa, Logistics and Customs Services S.A., para conectarse y operar dentro del Sistema Integrado de Gestión Aduanera, el famoso SIGA. Les permite actuar como consolidadores y desconsolidadores de carga. El acceso al SIGA es la llave de entrada al comercio del siglo XXI. Podemos imaginarlo como el sistema nervioso digital del hub logístico de Panamá. Cada empresa que se conecta no es solo una licencia más, es una neurona nueva en esa red. Aumenta la velocidad, la eficiencia y, crucialmente, la transparencia. Antes de sistemas como este, un contenedor podía quedarse varado días, incluso semanas, por un sello mal puesto, un papel perdido. Ahora, el flujo de información es casi instantáneo. ¿Reduce costos? Sí, pero su mayor impacto es la reducción de la discrecionalidad y, por tanto, de las oportunidades para la corrupción. Pero, a ver, ¿no podría argumentarse que este tipo de sistemas tan tecnológicos y probablemente costosos de integrar crea una barrera de entrada para las empresas más pequeñas, digo? ¿No corremos el riesgo de que solo los grandes jugadores puedan participar en este comercio moderno? Esa es una pregunta fundamental y un desafío constante. La digitalización siempre corre el riesgo de crear una brecha digital. Sin embargo, el objetivo a largo plazo es que el sistema sea tan eficiente y estandarizado que en realidad baje los costos para todos. El Estado suele facilitar programas de capacitación y a veces de financiamiento para que las pymes puedan dar el salto. El costo de no modernizarse es mucho mayor, ¿eh? Un sistema aduanero lento y análogo te saca del mapa logístico mundial. La integración al SIGA no es un lujo, es una cuestión de supervivencia competitiva para el país. Entendido. Y hablando de infraestructura invisible pero crucial, pasamos de los datos que viajan por los cables de aduanas a las ondas que viajan por el aire. Hay una resolución que adjudica una licitación pública. La empresa Radio TV S.A. se queda con el derecho a operar una frecuencia de radio, la 105.3 MHz, en una zona de cobertura enorme que incluye Panamá, Panamá Oeste y hasta la comarca Madugandi. El espectro radioeléctrico es un caso de estudio fascinante. Es un recurso natural, invisible, finito y propiedad de la nación. El aire no es de nadie y es de todos. Entonces, el gran dilema para cualquier estado es cómo lo asignamos de forma justa y que genere el mayor beneficio para la sociedad. La licitación pública es la herramienta estándar para resolver esto. Se busca, en teoría, un equilibrio entre la capacidad financiera de la empresa para invertir en buena infraestructura y la calidad del servicio que ofrecerá. Claro, y ahí siempre surge el debate. Al ser un recurso público, ¿cómo se asegura que una licitación no se convierta simplemente en una subasta al mejor postor? ¿Se toman en cuenta otros factores más allá del dinero? No sé, como la propuesta de programación, la promoción de la cultura local o la diversidad de voces para evitar la concentración de medios. Ese es el corazón del asunto. Una licitación bien diseñada no debería ser solo sobre quién pone más dinero sobre la mesa. Debería incluir criterios técnicos, de contenido, de pluralismo. La ley suele establecer estos parámetros, pero su aplicación, ahí está el verdadero reto. La decisión de a quién se le entrega una porción de ese bien público, el aire, tiene consecuencias directas en el debate público, en la cultura, en la información que reciben millones de personas. Por eso estos procesos deben ser extremadamente transparentes. Esa idea de cómo el Estado administra los bienes que son de todos, como el espectro radioeléctrico, me parece que conecta muy bien con el siguiente tema. Que es quizás el bien más fundamental de todos, la tierra. Sin duda. Pasamos de un bien público intangible a uno muy, muy tangible. Así es. Tenemos un par de edictos que cuentan historias muy personales. Por un lado, el edicto número 043-2025 de la alcaldía de Arraiján.
Una ciudadana, Carolina Cristela Calderón Cádiz, está solicitando que le adjudiquen un título de propiedad sobre un terreno de unos 2.600 metros cuadrados. Y por otro lado, en Chiriquí, el edicto número 338-2025, donde Mayra Edith Cáceres Rodríguez pide algo similar sobre una parcela más pequeña. En ambos casos, se hace público para que cualquiera que crea tener un derecho sobre esa tierra pueda manifestarlo. Y este proceso, que puede parecer terriblemente burocrático y lento, es uno de los pilares de una sociedad funcional, la seguridad jurídica. Lo que estos edictos hacen es transformar una realidad de facto, una persona ocupando un terreno, en una realidad de jure, un derecho de propiedad legalmente reconocido. Al publicar el aviso, el Estado protege los derechos de posibles terceros y garantiza la transparencia. Pero el resultado final es lo más poderoso. Esa tierra deja de ser solo un lugar para vivir y se convierte en un activo económico formal. Suena muy bien en la teoría, pero seamos honestos. ¿Qué tan ágil es este proceso en la realidad? Porque para muchos ciudadanos, lidiar con la burocracia para titular una tierra puede ser una odisea de años, a veces de generaciones. Tienes toda la razón. Ese es el gran pero. La existencia del proceso no garantiza su eficiencia. Sin embargo, el hecho de que estos edictos se publiquen constantemente nos dice que la maquinaria, aunque lenta, está en movimiento. Cada título de propiedad que se otorga es una pequeña victoria contra la informalidad. Le da a esa ciudadana, a Carolina o a Mayra, la capacidad de ir a un banco y pedir un crédito usando su tierra como garantía, de venderla a un precio justo de mercado, de dejarla en herencia sin generar un conflicto futuro. Es, literalmente, integrarlas a ellas y a su patrimonio a la economía formal del país. Es un motor de desarrollo de abajo hacia arriba. De la seguridad jurídica sobre la propiedad. Creo que podemos hacer una transición natural a la seguridad jurídica de las personas, sobre todo de las más vulnerables, porque el último punto de hoy es diferente. No es una ley nueva, sino algo que a primera vista parece un simple trabajo administrativo. Pero que en la práctica tiene un impacto inmenso. Exacto. Se ha publicado un listado consolidado de todas las normativas nacionales e internacionales sobre la protección de la niñez y la adolescencia. El documento dice que el objetivo es optimizar la accesibilidad a la información. ¿Qué significa esto en el día a día de la justicia? Significa todo. A ver, imagina que eres un juez, un fiscal o un abogado defensor en un caso urgente que involucra a un menor. Las leyes que protegen sus derechos son un laberinto. Están dispersas en la Constitución, en la Convención de los Derechos del Niño, en la Ley de Adopciones, en el Código de la Familia, en la nueva Ley del Sistema de Protección Integral. Es un archipiélago de normas. Tener que buscar en 10 sitios distintos en medio de una crisis es una receta para el desastre, o como mínimo, para la ineficiencia. Entonces, ¿este listado es básicamente un mapa de ese archipiélago legal? Es más que un mapa. Es un GPS. Es una herramienta que le permite a los operadores de justicia tener en un solo lugar todo el marco legal vigente y actualizado. Desde el artículo 4 de la Constitución que obliga a Panamá a acatar el derecho internacional, hasta la Ley 285 o la 409, que son el corazón del nuevo sistema. No se está cambiando ni una coma de la ley, pero se está haciendo que la ley sea infinitamente más útil y aplicable. Es el reconocimiento de un principio fundamental. Un derecho que no se puede encontrar o entender fácilmente, en la práctica, es un derecho que no existe. Esto es darle vida y fuerza a esa protección. Así que al final del día, el rompecabezas parece tomar forma. En un solo vistazo a los registros oficiales, hemos visto cómo se teje la identidad de un país. Desde un honor a un diplomático que ayudó a moldear el comercio mundial, que es la cara de Panamá hacia afuera, hasta la protección legal de un festival de almojábano con queso, que es el corazón de su identidad local. Y hemos visto la maquinaria que lo sostiene todo, desde la digitalización de las aduanas, que permite que la economía fluya, hasta la titulación de un terreno que le cambia la vida a una ciudadana. Todo demuestra que gobernar es un acto de equilibrio constante, entre lo global y lo hiperlocal, entre la gran estrategia económica y el derecho individual a la propiedad, entre la diplomacia de alto nivel y la protección de los más vulnerables. Cada pieza, por pequeña o burocrática que parezca, es parte del mismo diseño. Esto nos deja con una idea para reflexionar. Cada uno de estos documentos, desde los decretos hasta los edictos, es un ladrillo en la construcción del futuro que se hace visible hoy. La pregunta que queda en el aire es,
Si estas son las decisiones que ya se hicieron públicas, ¿cuáles son los debates, las ideas y las presiones que se están discutiendo hoy en privado y que se convertirán en los ladrillos que definirán la Gaceta Oficial de mañana?